Bien, tenemos nuestro trabajo titulado Evaluación del proceso inflacionario en el Perú en el periodo de 1995 a 2020. Tenemos el índice que constituye la introducción, la problemática, los antecedentes, los objetivos y la hipótesis. Marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Bien, como introducción a nuestro tema de la inflación, primero abordaremos que la inflación es un tema crucial en la economía, ya que esta afecta principalmente a las familias. Además, también en el plano macro, incide principalmente en las inversiones y en la competitividad de un país. Es por ello que en este trabajo nosotros vamos a evaluar las principales variables que afectan al proceso inflacionario, en este caso en el Perú, en el periodo de 1995 a 2020. Así que esta investigación va a constituir un análisis cuantitativo, descriptivo y también correlacional mediante los modelos empíricos de serie de tiempo. Ahora hablaremos acerca de la problemática. Con respecto a la problemática, según nuestra evidencia histórica, tenemos que la inflación en el Perú ha presentado cierta volatilidad. Y justo esta cierta volatilidad produce efectos negativos en la economía, provocando, por ejemplo, en lo más principal, la reducción del poder adquisitivo de los peruanos, dado que ahora con la misma cantidad de dinero, pues las familias compran menos cantidad de bienes, así que se reduce su bienestar y se incrementa pues la pobreza. Y también se tiene que la problemática asociada a la inflación tiene que ver con las variables, por ejemplo, del gasto público y el manejo de la política monetaria, ya que si se se da un descontrolado, un aumento del gasto público, esto lo que va a hacer es recalentar la economía y, y esto va pues implicar que haya una inflación. Y también la problemática está en los shocks de costo que afecta a la oferta agregada, que próximamente lo vamos a explicar cuál es la relación entre estos. Ahora los antecedentes. Se ha tenido antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Como antecedentes internacionales se tiene el estudio de Morán en el 2014, en el que ha realizado un análisis econométrico viendo los determinantes de la inflación con el modelo VAR. También en el estudio de RAES se ha estudiado los determinantes de la inflación, pero para el caso de Ecuador, en el que se utilizó los vectores autorregresivos. También hemos utilizado el estudio de Rodríguez, que también se ha realizado para estudiar la inflación en el caso colombiano, pero por vías del peso del precio del petróleo. Como antecedentes nacionales tenemos el estudio de Rodríguez y Lavanda, que constituye la principal base teórica en la que nos basamos, que es la descomposición, que ha sido la descomposición histórica de la inflación en el Perú. Y por otro lado, como el otro antecedente, tenemos la inflación e incertidumbre inflacionaria en el Perú, realizada por la Universidad Ricardo Palma. Ahora, los objetivos. Los objetivos están eh, relacionados con nuestra problemática. Así que nuestro objetivo general es determinar qué variables han sido significativas en la variabilidad de los niveles de precios donde en este periodo no determinado. Como objetivo específico 1, tenemos que se debe determinar el impacto de la variable salario real sobre el proceso inflacionario en el periodo mencionado. También, como objetivo específico 2, queremos determinar el impacto de la variable gasto público real sobre el proceso inflacionario. Y como objetivo 3, a la otra variable es
la oferta monetaria. Queremos también determinar el impacto de la variable oferta monetaria sobre el proceso inflacionario en el periodo mencionado. Hipótesis. Nuestra hipótesis general es saber, es, es que la variabilidad de los niveles de precios para el caso peruano en el periodo de 1925 a 2020 se explica principalmente en sus propios valores rezagados del IPC y del gasto público real. Y como hipótesis específica uno se tiene que el impacto del salario real respecto al proceso inflacionario para el periodo de 1995 a 2020 en el Perú fue positivo y significativo. Es decir, como hipótesis planteamos que al aumentar el salario real, pues también va a aumentar nuestro salario. Igualmente, en nuestra hipótesis específica 2, lo que nosotros planteamos es que es el impacto del gasto público real respecto al proceso inflacionario, tiene un impacto positivo y significativo. Y por último, el salario real. Como hipótesis planteamos que este salario, perdón, esta oferta, ya mencionamos el salario, que la oferta monetaria real respecto al impuesto inflacionario va a afectar de manera positiva y también significativa. Ahora tenemos el marco teórico para poder ayudarnos con, un marco económico. Tenemos a la inflación. La inflación, bueno, eso ya sabemos que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un periodo determinado. Este es un concepto muy general por el Banco Central de Reserva, en donde tenemos también en la fórmula de la inflación, que es el cambio porcentual en el índice de precios. También tenemos como concepto importante al índice de precio al consumidor, que es un indicador clave que nos va a ayudar a cuantificar cuánto más de dinero o menos de dinero va a necesitar un hogar para comprar la misma cantidad de bienes y servicios en un periodo establecido. Bien, tenemos ahora como conceptos econométricos clave que vamos a utilizar en el trabajo el modelo de vectores autorregresivo. Acá tenemos su fórmula general y su fórmula matricial, su forma estructural y su forma matricial. Entonces, como pequeño comentario, es que nosotros queremos que nuestras variables cumplan con la estacionalidad, ¿ya? Y esto implica que todas las variables que nosotros vamos a utilizarla y lo vamos a analizar deben tener que sus propiedades estadísticas deben no cambiar en el tiempo. Por ejemplo, la media, la varianza, la autoconvarianza. Eso es lo que nos dice principalmente el modelo de vectores autorregresivos. Y en el otro modelo es el Dickey-Fuller aumentado. El Dickey-Fuller aumentado es un test necesario para realizar el paso de el modelo BAR. Con este test vamos a poder establecer el supuesto de estacionalidad. Es decir, que lo que queremos es que todas nuestras variables presentan raíces unitarias en esta serie. Así que este test puede realizarse en tres versiones diferentes, con una que tenga intercepto y también tendencia, otra que no tenga tendencia y la otra que no tenga ni tendencia ni intercepto. Bien, y también tenemos otros conceptos importantes económicos, como es el test de causalidad de Grange. Este test de causalidad de Grange nos va a ayudar a analizar la bicausalidad entre las variables. ¿Eso qué significa? Que nos va a ayudar a saber si hay una causa entre una variable y otra, pero también de manera inversa. La otra variable va a causar a la
a la otra variable de manera inversa. Entonces va a haber una bidireccionalidad de causas entre los dos. Y también este test de Graham nos va a ayudar a analizar, nos va a ayudar a concluir que nuestras variables en el largo plazo son estables, que en su trayectoria en el tiempo son similares, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra hipótesis eh, nula y nuestra hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula para el test de causalidad de Graham es que no causa en sentido grande. Vamos a excluir una variable y vamos a analizar. Y la otra hipótesis, pues, es la que causa en sentido de grande. Ahora tenemos la descomposición de la varianza del error. Es el último, como el último, para poder analizar los impactos de las variables al proceso inflacionario. Estudia la magnitud de la influencia que tiene entre las variables de manera dinámica. Así que mide también la volatilidad que genera una variable a otra. Es por eso que decimos que este es un análisis que acompaña al análisis de impulso-respuesta. Bien, tenemos como teorías económicas primero la teoría keynesiana, donde la teoría keynesiana se va a poder explicar un poco más acerca de la relación del gasto público con la incidencia en la inflación. Bien, tenemos primero la demanda agregada. La demanda agregada está constituida por el mercado de bienes, por el mercado de divisas y por el mercado de dinero. En el mercado de bienes tenemos que la producción es igual al consumo, a la inversión más el gasto. El mercado de divisas y el mercado de dinero que es igual a la oferta de dinero con la demanda de dinero. Además, también tenemos la oferta agregada, donde que está en función de la cantidad de trabajo, la cantidad de capital y la innovación tecnológica. Ahora, según Keynes, en el corto plazo los salarios son rígidos y se tiene entonces que la producción es igual a A por N. Y se supone que la A es igual a 1. N sería igual a la cantidad de trabajo. Así que esto sería que la cantidad de producción depende de la cantidad de trabajo. También tenemos la ecuación que P, que es el precio, es igual a 1 más M, que representa el margen de beneficio, por W, que es el salario. Teniendo en competencia perfecta M es igual a 0, decimos que el precio es igual al salario es igual al salario o el costo del trabajo. Entonces, teniendo todo esto, vemos que la oferta agregada tiene esta forma. Y por una variación en el gasto, la demanda agregada va a desplazarse para la derecha. Entonces podemos observar en este gráfico que hay una variación en el precio. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la teoría clásica. Los clásicos suponen que los mecanismos de mercado son mecanismos de competencia perfecta y suponen que la flexibilidad de los precios y salarios permite garantizar la tendencia de la economía a su tiempo potencial. Todo esto lo podemos resumir en estas ecuaciones. La primera ecuación nos muestra la llamada teoría cuantitativa del dinero, en la cual nos dice que la oferta por la velocidad, la oferta de dinero por la velocidad de dinero es igual al precio por la producción real. Y acá se puede desprender de que la demanda agregada va a depender de la oferta, de la velocidad y entre el precio. Luego tenemos por la ecuación número 2 la oferta agregada. Recordad que lo clásico supone que hay pleno empleo, es decir, la oferta agregada es totalmente vertical, como se aprecia en la gráfica. La gráfica nos dice básicamente que un cambio en la demanda agregada producido por la fuerza monetaria, lo único que va a producir son efectos en los precios, dado la forma en cómo se encuentra la oferta agregada. Pasamos a la otra teoría que nos hemos apoyado, que vendría a ser la teoría monetarista, especialmente influido por Milton Friedman, en lo cual lo mencionan que el mercado la demanda agregada está determinado por el mercado de bienes, mercado de dinero y el mercado de divisas, por la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, respectivamente. Sabemos que el mercado de bienes, ¿de qué depende? Del consumo, del ingreso, del gasto y de las exportaciones netas.
Y el mercado de dinero es donde se iguala la oferta de dinero con la demanda de dinero. La demanda de dinero de qué depende de la tasa y del ingreso. Y luego sabemos que, en este caso, Milton Friedman nos dice que la oferta agregada va a depender de un precio esperado más una propensión que multiplica la producción menos la producción natural. En este caso, eh, Prima incluye el concepto de expectativas adaptativas, lo cual provoca que la oferta agregada tenga esta forma y haya estos efectos que vamos a comentar. Vemos de que si hay un aumento de la oferta monetaria, esto inicialmente va a provocar que la demanda agregada se desplace. Es decir, en el corto plazo va a haber crecimiento acompañado de una leve subida del precio, pero ya en el largo plazo sabemos que la oferta agregada es totalmente vertical. Entonces, lo único que va a presionar la oferta monetaria es una subida continua y generalizada de los precios. Como dijo Friedman, que a largo plazo la oferta monetaria es simplemente un fenómeno de inflación. Luego tenemos como tercer concepto, como tercer marco teórico, lo que nos menciona la teoría, o más que nada es un concepto de lo que es los shocks de oferta agregada. En ese caso, vamos a analizar la oferta. Y recurriendo a lo que nos dice Blanchard, es que el precio depende del precio esperado y además depende de una función z. Esta función z es una función que depende de la tasa de desempleo y una variable exógena z que capta los variables que influyen en el salario. M vendría a ser como el poder de mercado que tienen las empresas, porque sabemos que en el mundo real la competencia es imperfecta. Entonces, se llega a la ecuación 2 y luego se pasa a la ecuación número 3, que vendría a representar lo que sería la oferta agregada mediante la curva de Phillips, lo cual nos dice que si hay un cambio exógeno en el salario, es decir, el gobierno incrementa de manera repentina el salario, lo que va a provocar simplemente que la oferta agregada se contraiga a la izquierda. Esto va a provocar que haya menos producción, pero con una subida del precio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos conceptos de marco teórico y entendiendo bien la variable que nos importa, que en este caso vendría a ser el gasto real, que se vio en lo que es lo keynesiano, la oferta monetaria que se vio en lo que es lo clásico, en conjunto de lo que nos mencionan los monetaristas, también en la oferta monetaria, y por último, dentro de la teoría de shock de oferta agregada, usamos el salario. Luego pasaremos a analizar nuestro modelo. Bueno, en la parte metodológica tenemos nuestra fuente de datos básicamente ha sido recopilada por el BCR, Banco Mundial y el FMI. Los métodos que vamos a aplicar son modelo VAR y modelo log-log. El periodo de análisis del año 95 al año 2020 y el tiempo es un periodo anual y las variables de análisis son el nivel de precio con año base 2007, el gasto público real también con año base 2007, la oferta monetaria también oferta real y salario mínimo vital también en términos reales. Todo está en términos reales. Se usarán dos modelos econométricos. El modelo VAR, que es nuestro modelo principal, lo que que nos va a ayudar mucho en todas las interpretaciones que queremos entender, y el modelo log-log, que nos ayuda en el concepto de cointegración. El modelo VAR tiene como objetivo entender las interrelaciones y las incidencias en el tiempo sobre la inflación, básicamente. El modelo VAR es un análisis dinámico de corto plazo. Como vemos en la BBT, tenemos ahí justamente la ecuación reducida del modelo VAR, sacada del libro un libro de Novales. Luego planteamos justamente esta ecuación de nivel de precios, que luego se estimará justamente con el software Stata. Luego pasamos a la siguiente PPT, en la cual nos muestra en los análisis que hemos estado haciendo a través de los resultados. Tenemos como un primer análisis el análisis univariante. El análisis variante se compone de tres conceptos. El su coeficiente de variabilidad, el análisis de normalidad y el análisis de dispersión. En este caso, para nuestra variable hemos encontrado, claro, primero hemos sacado el logaritmo para reducir la dispersión. Luego se encontró que la mayoría tiene un coeficiente de variabilidad menor a 0,2. ¿Qué quiere decir? Que tiene como estadístico de tendencia central a la media, cosa que es sano o correcto con nuestro modelo. Vemos en la tabla que en la normalidad cumple con el IPC, con el gasto real y con la oferta real. El salario real sería la única variable que no cumpliría en este caso con el supuesto de la normalidad. Luego pasamos a un segundo análisis para ver la estacionalidad, que es un concepto que se usa mucho en lo que es serie de tiempo. Para ello se utiliza la prueba de Dickey-Fuller en los tres casos, ¿no? Eh, Luego, con los resultados obtenidos en Stata, podemos ver
que el nivel de precios termina siendo I1. El caso real también termina siendo I1. El, la oferta real termina siendo I1 y el salario real termina siendo I1. Ambos a un nivel de significación del 5%. Luego, en la siguiente PPT, podemos encontrar, una vez obtenido que cada variable es I1, podemos suponer que hay una consideración. Pasemos a un segundo paso, en la cual se halla la prueba de estacionalidad con respecto al error. En este caso, en las tres pruebas no cumple el error. Entonces pasamos a una prueba más integral, que sería la prueba integral de Dickey-Fuller para el error, en la cual solo usamos Dickey-Fuller del residuo. En este caso vemos que sí cumple al 10%, dado que su estadístico es mucho mayor de lo que nos muestra en la tabla. Entonces podemos concluir que nuestro modelo sí cointegra. Entonces, la cointegración tiene que ver mucho con una relación estable de largo plazo. Bueno, en este caso sería de mediano plazo. Por eso estimamos un modelo log, pero debemos saber que el IPC no se saca el logaritmo, porque al hacer un índice no se puede. Pero podemos, en este modelo log, con un modelo inicial, ver los efectos, ¿no? Vemos que dentro de lo estimado en Stata, vemos que en el mediano plazo podemos decir que el gasto real incide en lo que es el nivel de precio, tiene un efecto de 48%. Es decir, si que el gasto real aumenta de 1%, el IPC va a subir en 48%. Ahora, también es importante analizar lo que es la prueba de quiebre estructural. Con ello vamos a ver si es necesario o no agregar un alargame. Vemos que la prueba con zoom lineal y cuadrático, nuestro gráfico nos sale perfecto, entre comillas, es decir, no necesita una variable de control. Pasamos al siguiente PPT, en la cual podemos analizar ya como tal lo que nos importa, que sería el modelo VAR. Justamente entendido el marco teórico de la variable que vamos a analizar, ahora lo estimamos. En este caso, primero, para hallar un modelo VAR adecuado, se procede a hallar los resultados óptimos. En este caso, usamos el código VARSOC, eh, con 5 periodos, porque es el periodo que comprende un gobierno en nuestro país, que es Perú, ¿no? En este caso, eh, nos sale como resultado, como rezago óptimo, 3 rezagos, lo cual luego se comprueba con un test de postestimación, que justamente 3 rezagos sí sería lo correcto en este modelo. Luego se pasa a estimar, en el lado derecho vemos donde dice vectores autorresivos, que nuestro modelo resulta ser adecuado, dado que cumple con todos los supuestos del modelo VAR, y la gran mayoría de los datos resulta ser, mejor dicho, la gran mayoría de las variables o de los coeficientes de las variables resultan ser significativos. En el siguiente PPT, eh, una vez ya obtenido el modelo VAR, pasamos a lo que es la llamada bicausalidad, lo que es algo necesario en los modelos VAR. Entonces, usamos la causalidad de Granger. Como vemos en la tabla, vemos que la mayoría, por no decir todos, cumplen con la condición de bicausalidad. Entonces, el modelo VAR sí es el adecuado. Luego, otro concepto que no debe pasar depercibido es la estabilidad del modelo. Si tu modelo no es estable, entonces no converge. Entonces, eh, vemos que en el paso número 3 se analizó lo que es la condición de estabilidad. Eso es a través del código barra estable, en la cual nos menciona que, bueno, nos muestra un círculo en el cual todos los valores están dentro. Entonces, lo cual podemos llegar a decir que nuestro modelo es estable o cumple la condición de estacionalidad. En la siguiente PPT tenemos los supuestos que debe cumplir además el módulo VAR para hacer una buena predicción o buen análisis con las variables. Tenemos el supuesto de la normalidad que vemos que se cumple, dado que todos son mayores que 0,5, 0,05, es decir, se acepta la normalidad, entonces el modelo en conjunto tiene una distribución normal, o mejor dicho, los errores tienen una distribución normal. Luego tenemos el supuesto de no correlación entre los residuos y vemos que si se cumple, entonces nuestro modelo hasta ahorita sigue siendo el adecuado. Sí, en la siguiente PPT podemos apreciar lo que el análisis como tal. Una vez ya entendido de que nuestro modelo es el mejor, por así decirlo, entonces recién podemos a darnos, o por recién podemos a interpretar lo que queremos entender, ¿no? En este caso vemos de que la función impulso-respuesta. Entonces vemos que si un shock en el nivel de precio tiene un efecto positivo en el nivel de precio en el primer periodo, pero su efecto luego decrece y luego se mantiene constante durante los siguientes periodos. En la gráfica número 2 vemos cómo reacciona el IPC, el nivel de precios, ante un cambio, ante un shock en la oferta, en el gasto real. En este caso, su efecto sí es positivo y creciente durante el primer periodo, pero luego se mantiene constante.
En el gráfico 3 la misma idea, solo que en este caso, cómo reacciona el IPC ante un shock de la oferta real. Tiene lo mismo, tiene el mismo sentido o los mismos efectos que el gasto real, pero podemos apreciar que el gasto real tiene un mayor efecto o un mayor dinamismo con respecto a la inflación. Y luego, por último, tenemos el salario real, que tiene en este caso un efecto negativo, pero luego su efecto se vuelve positivo y se vuelve constante. Con ello podemos pasar a la siguiente PPT y entender de que justamente las cuatro variables que hemos analizado sí explican en cierta medida la inflación. Pero para entender mucho mejor y estar seguro, hacemos un análisis de decomposición de la varianza del error, en la cual nos muestra que para el primer periodo, la variable que más implicó al nivel de precio fue su propio valor rezagados, es decir, las expectativas influyeron mucho en la explicación del nivel de precio. En el segundo periodo ya entra el efecto del gasto real, con un efecto aproximadamente o con una explicación del 33% y el gasto real tiene una explicación del 11%. Mejor, perdón, la oferta real es quien tiene un 11%, el salario real es quien tiene un 3% de explicación. Es decir, el gasto real explica mejor la inflación con respecto a la oferta y el salario. Luego, una vez vistos los resultados, seguimos al siguiente PPT, en la cual podemos llegar a concluir que justamente el gasto público fue una de las variables que más explicó los movimientos o la variabilidad del nivel de precio en el periodo analizado. Luego, de acuerdo al modelo VAR, se observa que la oferta monetaria tiene un impacto significativo, pero de corto plazo, que luego desaparece, dado que no hay un efecto, no hay un efecto significativo en el largo plazo, pero sí en el corto plazo. Y como última conclusión, pero no menos importante, y recordar de que lo analizado en el VAR, vemos que las expectativas sí influyen en lo que es la inflación o en su variabilidad. Y pasamos a las recomendaciones, en lo cual podemos decir de que hay que tener mucho énfasis en lo que es el gasto real. El gasto real implica política fiscal. Entonces, se puede recomendar o se puede primero entender que la política fiscal tiene un efecto de corto y mediano plazo. Entonces, esto debería darnos una idea de que el gran poder que tiene la política fiscal con respecto a la inflación. Entonces, se recomienda que el gobierno tenga como objetivo un equilibrio fiscal, ya que esto permitiría un gasto equilibrado, por así decirlo, y no se repercute de manera negativa en lo que es la inflación. Luego, no debemos olvidar que los salarios también afectan, al menos como hemos mostrado en el corto plazo. Entonces, si se va a aumentar el salario, debe ser con un sustento teórico y no es simplemente por subir. Y por último, recordar que la política económica depende en cierta medida de cómo reaccione la gente, de cómo sean sus expectativas. Entonces, hay que tener en cuenta o hay que anclar las expectativas para que se obtenga una política más eficaz. Bueno, eso sería todo y gracias.